Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo viernes y a un nuevo episodio de Wine After Five. Como ustedes saben, aquí nosotros hablamos sobre liderazgo real. No ese liderazgo que vive en el discurso, sino ese que se ejerce cuando nadie nos está mirando. Y durante años hemos hablado del ascenso de las mujeres al poder, de cómo están llegando o estamos llegando a espacios que antes parecía imposible. Pero hay otras conversaciones que están ocurriendo al mismo tiempo. Conversaciones silenciosas, sobre todo conversaciones muy necesarias. ¿Qué pasa con el liderazgo femenino cuando se entrega o se inserta la nueva masculinidad? ¿Y qué pasa cuando más mujeres empiezan a llegar al poder político dentro de las diferentes naciones? Y es por eso que hoy tenemos a un invitado sumamente especial. Su nombre es Carlos Subero y con él vamos a estar respondiendo 7 preguntas sobre el poder femenino en la política. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Mairián. Encantado de estar aquí con ustedes y trataré de aportar un poco de información que les sea útil al sector femenino sobre la nueva realidad que se está viviendo sobre las mujeres en el poder político, es decir, a los cargos de presidenta o de primera ministra, ¿no? Bueno, yo soy Carlos Subero, venezolano, tengo algunas décadas de experiencias en el área política de cobertura aquí en mi país. Me especialicé con algunos cursos en los Estados Unidos sobre periodismo de precisión y que hoy se conoce como periodismo de datos, que es manejar bases de datos, manejar programas estadísticos como SPSS, Excel y este tipo de cosas. Y en eso me he desarrollado aquí más o menos. El segundo libro se llama Ellas al mando. Así llegan las mujeres al poder. Un relato sobre las 165 mujeres que para julio del año pasado habían llegado a algunos de los dos cargos más importantes de poder político, de ejercicio real del poder político como es primera ministro o presidenta. Carlos, muchas gracias por traernos ese contexto histórico, porque como bien tú mencionas en el libro de Mujeres del Man, aquí en One After Five decimos que el que no conoce su historia está expuesto a repetir. Y para nosotras las mujeres que estamos trabajando en este empoderamiento femenino, es importante saber dónde se inicia. Pero antes de que entremos de lleno a hablar de tu libro, que es como el foco principal de la entrevista de hoy, yo quiero que tú nos hables un poquito más sobre ti, sobre qué te llevó a interesarte en estudiar el poder desde una perspectiva tan práctica y no desde la perspectiva ideológica a la que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, lo que me llamó a mí a escribir este libro, a investigar sobre las mujeres mandatarias, fue un hecho netamente periodístico, ¿no? Yo aclaro de entrada, la primera frase que tengo en el libro es que yo no soy un feminista. Y no lo soy, no porque no tenga sentimientos en favor de la lucha que llevan las mujeres por la igualdad de género, sino porque en la realidad en que ha ocurrido mi carrera sobre la cobertura de temas políticos, ese tema de la igualdad de género solo fue un tema más en mis coberturas normales, ¿no? O sea, yo nunca tuve una militancia en esa idea. Sin embargo, de mujeres mandatarias que llegaban al poder en diversos países del mundo y fui creando una base de datos. Esta base de datos se llama FEMME, que con el tiempo fue creciendo hasta llegar hoy a 171. Tiene ya 23 variables entre religión, continente, sistema político y entre otras muchas variables de donde yo saqué cuáles son las tendencias, algunas tendencias interesantes que se ven en este fenómeno político que fue lo que me atrajo a mí a estudiarlo, ¿no? O sea, lo que me atrajo fue que detrás de este fenómeno del arribo de mujeres al poder había una gran noticia, ya, incluso porque se puede interpretar que la cantidad de mujeres que está llegando es cada vez mayor y cada vez en mayor cuantía, y esto nos está diciendo que en diversas sociedades del mundo una mujer al mando ya es vista como una cuestión normal. Claro, hay países donde esto todavía no ha llegado, hay países extremos, ¿no? Quizá por su conservadurismo o por razones religiosas. En la gran cantidad de países, hay más de 100 países ya donde ha habido por lo menos una mujer mandataria. Como tú mencionas, tú eres periodista, que esta investigación o el origen de este libro cayó a ti como una historia más, vamos a llamar, dentro del periodismo y se fue convirtiendo en esta bola de nieve.
que ha llegado a ser tu libro, que te ha traído aquí a la entrevista y te ha llevado a hablar sobre las mujeres en el mando. Yo quiero que tú nos describas en qué momento tú te diste cuenta que ese ascenso de las mujeres al poder, principalmente al poder político, no era un fenómeno aislado dentro de un país en específico, dentro de una región específica, sino que se estaba notando o se empezó a marcar ese patrón, patrón global que merecía empezar a ser investigado y que merecía de esa atención y tú entrarte de lleno en dicha investigación, porque como bien lo dices, no eres feminista. Eh, Mairian, lo que me llevó fue la cantidad de mujeres que iban llegando año tras año, la diversidad, encontrar que no era un solo tipo de mujer, o un solo tipo de caso de mujer que llegaba, un solo tipo de país donde aceptaban a una mujer como mandataria, sino que había una diversidad de condiciones distintas donde las mujeres estaban llegando al poder y llegábamos a mujeres de distinto tipo. Por ejemplo, una mujer como la viuda Corazón Aquino, de una tipología muy sosegada, una tipo estadista, pero teníamos antes, en 1979, que llegó una Margaret Thatcher en la Gran Bretaña, un país tan importante, que era mujer de un liderazgo muy fuerte, que tenía las dos tipologías, la tipología voluntarista de una mujer que decía que ella no era mujer de consensos, sino una política de decisiones, de posiciones, pero también tuvo un carácter estadista, creó una fama en todo el mundo. Aquí en América Latina tuvimos la Violeta Chamorro, también viuda, como Sirimamo Bandaranaike. La oposición en ese país, en Nicaragua, vio en ella una fórmula para derrotar a los revolucionarios sandinistas que manejaban el poder desde hacía 10 años. Y ella representó ese liderazgo sin tener una experiencia política. Ella no es ni siquiera abogado, ingeniero, ella era una secretaria y trabajaba así, echando adelante el periódico de su esposo y trabajaba en eso, ¿no? Pero ella tuvo que saltar al liderazgo político y lo ejerció muy bien, ejerció una política liberal en contra de las políticas estatistas que hasta entonces habían llevado los sandinistas. Y esto es un caso digno de estudio porque fue la primera mujer en América Latina que fue elegida. Carlos, ahora que tú mencionas eso, escucho mucho el concepto de viudas, viudas de figuras políticas importantes, viudas de presidentes que el país entendía que eran la opción estratégica adecuada para ocupar esa posición. Y eso me trae a la mente la pregunta de que, ¿qué otros patrones tú has descubierto en tus investigaciones de cómo se construye ese poder femenino? No el discurso público, sino lo que realmente hace diferencia a estas mujeres que han alcanzado los Sí, roles políticos, que sean no solamente electas, sino también que sean aceptadas por las masas, principalmente aquí en América Latina, que somos países altamente masculinizados. sí, ciertamente te mencioné varias viudas porque esta fue una de las formas como empezó todo y que todavía tiene alguna pequeña influencia, ocurre de vez en cuando por allí, pero no es una regla. La regla es otra. La regla es que hay una mujer política profesional que se ha adaptado a lo que es la lucha política en el mundo, que hasta entonces, que hasta hace algunas cuantas décadas atrás solamente habían llevado los hombres. Pero la mujer se ha adaptado de una manera normal en cada uno de los países del mundo donde les ha tocado gobernar. Y tanto que hay un hecho, a las mandatarias interinas que tienen un lapso de gobierno menor, quitando todas estas en la base de datos, dejando nada más que a las mujeres que ejercieron periodos constitucionales, el tiempo de ejercicio de estas mujeres llega a casi 5 años, 4,94 años. Esto quiere decir que son periodos constitucionales normales, son Ujú. aceptadas por la sociedad.
que no es que va por un tiempito, no, 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 son aceptadas ya y ya te estoy dando el segundo dato. El primero es que son políticas profesionales. El segundo dato es que son aceptadas por las sociedades, puesto que duran periodos normales. Hay casos excepcionales como el de la alemana Angela Merkel, que duró 16 años, ¿no? Pero son casos excepcionales, ¿no? Hay otros que incluso un lapso sí, un lapso no, ha durado hasta 20 años. Pero te voy a dar 4 características de la mujer al mando, que van a definir que le va a ser útil a tu público para tener una idea, ¿no? La primera generalidad que yo encontré en estas mujeres es que todas, casi todas, son muy bien formadas, o sea, son graduadas universitarias. Muchas de ellas en países de Asia o de América Latina fueron formadas en los Estados Unidos o en Europa, y eso es una de las características. Si tú quieres aspirar a luchar con los hombres en el ambiente político, lo mejor que puedes hacer es estar bien formada. Hay casos muy destacables de mujeres que no fueron bien formadas. Te mencioné uno, Violeta Chamorro, pero te menciono uno todavía mucho más importante, que es a Golda Meir de Israel. Esta llegó al gobierno a los 69, a los 67 años, y ella no fue graduada universitaria. Ella estudió para maestra un tiempo, pero no se graduó. Ella viene de la universidad de la política, como diríamos, ¿no? De la lucha política, de la lucha sindical. Ahí se aprendió. Y ella tiene una experiencia primero fue canciller, después fue otro cargo ministerial, hasta que ocurrió una crisis donde ella estaba al mando de los ingleses. Ocurrió una crisis y metieron preso a unos cuantos israelitas por algunas cosas que habían hecho. Y entonces como que hubieran descabezado, y ella quedó allí. No había más para dónde ver, estaba nada más Golda Meir. Y el jefe de los israelitas que estaba en Europa en ese momento dijo: bueno, se encarga Golda Meir, ella va a dirigir el partido, y así fue como se fue yendo para cargos importantes. Pero es la segunda característica que te doy, esta de Golda Meir, que es estar allí donde están ocurriendo las estar allí. Esa es la segunda característica. No importa que tengas que soportar, tienes que tener la piel dura para soportar las injusticias. ¿Y cuáles son las injusticias? Golda Meir mencionó algunas, que estando ellas ahí con otras mujeres, con otras pocas mujeres que había en ese tiempo, en los años 40, 50, cuando estaban construyendo las listas para los parlamentarios, eran puros hombres los que venían, y las mujeres estaban ahí al lado de ellas, pero no las veían. No, no, van los hombres. Entonces tienes que soportar ese tipo de cosas y no irte, soportarlas y ver cómo las enfrenta. Es decir, tener conciencia de que a la mujer le va a ser más difícil llegar que al hombre. Tienes que luchar más. Esta es una realidad bueno, yo no voy a extenderme mucho en esto, pero sobre las injusticias del sector femenino, debajo del masculino, hay mucha historia, pues ya es una cosa, un lugar común hablar de eso, ¿no? Entonces te digo ya, la tercera condición es resistir las injusticias, ¿no? Y saber que te va a costar más que a los hombres llegar. Y a cuarta, que aquí sí puedo decir algo polémico, pero quiero que se entienda bien, aguantar la brega política. La política es dura, dura para una mujer más todavía, por esto que esto te estoy hablando hace un ratico. Pero vas a tener que estar preparada para cuestiones muy fuertes. Tienes que meter preso a gente, sacar a la policía para disolver manifestaciones. Tienes a veces que ir a la guerra. Tienes que a veces que recoger dinero, como la mandataria de Liberia, Johnson Sirleaf, que tuvo que ir a los Estados Unidos a recabar dinero para ella e iniciar una guerra civil en su país, en Liberia, ¿no? Por la situación política que existía allí. Tienes que estar preparada para cosas duras, porque la política es dura. Puede ser que hay mujeres que han llegado al mando y no les ocurra nada duro, que ejercen un nivel normal, que la oposición que tienen es una posición muy civilista y no se meten con su familia, no se meten con lo personal, y sino que el debate se da en el debate de ideas políticas y programas. Puede que tengas esa suerte, o hay que estar preparado para todo, ¿no? Esa sería la cuarta característica que te puedo mencionar de la experiencia que he tenido al analizar estas 171 mujeres que han llegado al poder.
Yo te digo, Carlos, que aunque puede sonar un poco controversial lo que comentas, aquí en Wine After Five somos fieles creyentes de abandonar el ego y de no tenerle miedo al fracaso. Y cuando digo abandonar el ego, es por lo propio que tú dices. Hay veces que las mujeres queremos llegar a cargos, sean políticos o sea dentro del corporativo, pero queremos como que todas las puertas se nos abran. Y cuando las cosas no suceden, es más fácil victimizarse en el, ay, es porque yo soy mujer. Le dieron la posición a Tito, a X, a Y por ser hombre. No es así. Uno tiene que aprender a dejar esa victimización de que es porque soy mujer. Sí, es verdad, las mujeres, como tú bien lo mencionas, la tenemos más difíciles. Y es cierto que en los últimos años, brechas de la nueva masculinidad, esos hombres que apoyan el crecimiento y el progreso femenino, pero nosotras tenemos que poder demostrar que estamos capacitados. Como tú bien mencionas, hay mujeres a las que le ha tocado fácil en la política, relativamente fácil, pero hay otras que tienen que estar preparadas para tomar las decisiones difíciles, que incluso en ocasiones van contra nuestra misma naturaleza femenina y tenemos que aprender a adaptarnos a ese cambio. Me encanta que tú nos lo sintetizaste en cuatro patrones muy específicos que tú has logrado notar a través de estas mujeres. Para que se entienda bien, ¿no? Yo he recogido declaraciones de algunas de estas mujeres que dejan ver como que si no estuvieran fuertemente preparadas para lo duro, ¿no? Pero aquí viene el asunto, por lo menos la Susana Strapakova de Eslovaquia, cuando llegó al poder, ella lo tuvo 5 años nada más, venía de una ONG, no estaba acostumbrada a la política, pero ella dijo que estaba desgastada por la crisis y por la polarización que fue muy dura. La Bachelet, después de su segundo gobierno, ella dijo que estaba física y emocionalmente exhausta. La Sanna Marin de Finlandia, una muy joven, ella llegó a los 34 años al poder, fue un fenómeno allá en Finlandia. Ella, socialista, socialdemócrata, rechazó intentar reelegirse en el partido, fatiga política. Helen Clark de Nueva Zelanda, ella también alegó presión extrema y desgaste físico y emocional. Estas son manifestaciones que te estoy diciendo que las leí, que ellas mismas dijeron. Golda Meir dijo algo parecido, que ella estaba un poco cansada cuando la estaban presionando para que se fuera y se fue, pero después se supo que tenía cáncer, que estaba enferma. Ahora, ¿qué pasa? Por lo menos hay una mandataria que verbalizó en una rueda de prensa y anunció su retiro, que no iba a la reelección, una mandataria de Nueva Zelanda. Para la rueda de prensa convocó al esposo, que estaba sentado en la primera fila con los periodistas. Entonces ahí dijo delante de los periodistas algo que yo considero que es muy femenino, que yo no veo un hombre en eso, que le dijo al esposo: ahora voy a tener tiempo de ir al primer día en la escuela de nuestra niña. Y entonces, y eso estaba ahí delante de todos los periodistas, y ella en esa rueda de prensa dijo: me falta gasolina, no tengo más gasolina en el tanque para seguir en esta lucha política, ¿no? Y la abandono. ¿Qué pasa? Hombres no sienten esta presión o son más fuertes. Yo no quiero, no tengo opinión sobre eso y no puedo sacar una opinión de la investigación que he hecho, ¿no? Que más que todo he investigado a las mujeres. Pero yo sí creo, y eso es solamente una opinión personal, que las mujeres verbalizan más este tipo de cosas y los hombres son más callados y sienten lo mismo, pero se van callados y se van. Entonces, aquí hay 2 cosas, pero en todo caso, lo que estoy narrando es un hecho, ¿no? Estoy narrando hechos que ocurren y que las mujeres se comportan de esta manera, distinta al hombre político. Tú sabes que con lo que mencionas, eso va muy ligado a lo que es el estereotipo de lo femenino versus lo masculino. Y yo soy fiel creyente de que mientras más mujeres empecemos a ocupar este tipo de cargos, como decía, no solamente en la política, y empecemos a desde nuestra feminidad, empezar a desconstruir estos estereotipos que se han ido formando, podemos seguir aprendiendo en conjunto, porque como tú mencionas, hay lo que se espera de la mujer y hay lo que se espera del hombre dentro del estereotipo. Pero no, nosotros no tenemos pruebas que nos digan, los hombres renuncian a la política porque necesitan más tiempo con su familia, porque se desgastan mental o emocionalmente, porque no se verbaliza.
Ahora, sí me gusta que con esta investigación de la parte de las mujeres en el poder que tú has iniciado y como lo verbalizas aquí, se abre esa caja o se abre esa puerta a investigar estos estereotipos de hombre y mujer y qué tan iguales podemos terminar siendo. Lo único que obviamente unos lo verbalizamos y la contraparte masculina no lo hace. Yo tomando eso en cuenta también, y va muy atado a lo que tú nos estabas respondiendo o comentando ahora mismo, es en base a tu investigación, en base a esas mujeres que has investigado, lo que has aprendido de ellas, los discursos políticos, esa vulnerabilización del poder político. ¿Qué tú entiendes que deberíamos nosotras entender primero sobre ese poder político que usualmente no se enseña? Una pregunta muy difícil, porque no se enseña ni a los hombres ni a las mujeres, ¿no? Eso es una cosa que hay que aprenderla en la lucha política. Y cuando te digo que las mujeres que investigué son muy bien formadas por la generalidad, no necesariamente son formadas para el ejercicio de la política, pero eso siempre ayuda, porque la universidad te da no solamente el conocimiento de lo que aprendes, sino que te da disciplina, a proyecto, eso, te da una serie de cuestiones que después tú puedes utilizar en la política, ¿no? Que debe aprender la mujer es a ser fuerte, ¿no? Y a entender que va a encontrar obstáculos y también los hombres los tienen y muy duros, pero no asumir eso que tú me has comentado antes, que es por mujer y no victimizarse, sino que estar allí y echar para adelante. Estoy aquí y estoy hacia adelante todo el tiempo, ¿no? Ahora, yo quería comentar que el asunto de las religiones, por ejemplo, ¿no? No hay algo que detenga el avance de la mujer por el carácter religioso. 80 países del mundo que tienen religiones cristianas. La religión mayoritaria es de origen cristiano, han tenido mujeres mandatarias. Y podemos tener la impresión de que el Islam es muy cerrado a esto, porque tenemos la idea de países como Irán o países como Afganistán, donde los derechos de la mujer están conculcados, ¿no? Tienen muchas debilidades y nadie piensa que una mujer puede mandar si ni siquiera en Afganistán pueden ir a la universidad. Pero hay 10 países que tienen el Islam donde ha habido mujeres mandatarias y te los menciono, Mairián: Bangladesh, Bosnia, Guinea, Indonesia, Kosovo, Kirguistán, Pakistán, Senegal, Túnez y Turquía. En todas, en todos esos países islamistas ha habido mujeres mandatarias y se han desarrollado normalmente con los problemas y con las virtudes que tiene cualquier político, ¿no? Y esto, cuando te digo que es una normalidad, no te estoy diciendo que no es algo no destacable, al contrario, lo destacable es la normalidad. Ya las sociedades lo están aceptando. ¿Ve? Y este es la noticia que yo vi para escribir este libro. Narrar esta normalidad es una anormalidad. Porque ahora otra cosa que quería destacarte también es que las sociedades se están abriendo poco a poco. Si hay muchos problemas como esto que narré de Golda Meir, que decía que cuando hacían las listas solamente metían a los hombres, poco a poco, países como México tienen una fama de machista, que sus hombres tienen una fama alta de machista y el charro mexicano es la tipología de un machista. Pero allí, en los hechos que están ocurriendo en estos años recientes, es que el Congreso de México tiene la misma cantidad de mujeres que de hombres. Claro que esto no ha sido por el puro mérito de la lucha política abierta de mujeres contra hombres o mujeres dentro del ambiente político, sino que hubo una norma constitucional impuesta. ¿Impuesta por quién? Por la política. ¿Y quién aprobaba la política? Los hombres. Y pero fue impuesto que esto, que debía haber paridad de género en el órgano parlamentario por excelencia, que es el Congreso mexicano, el Parlamento mexicano. Y entonces, como eso ya está por ley, tanto mujeres como hombres, y tienen la particularidad de que ellos tienen, los mexicanos, algo muy particular, muy curioso, que es que dicen no reelección, no se reelige ni el presidente ni los parlamentarios. O sea, los parlamentarios están ahí 6 años y después no están más. Nos vienen otros. Eso refresca mucho la política, pero ya
es un hecho esto que te estoy diciendo, y estas leyes de igualdad de género se van haciendo cada vez más populares en otros países del mundo. Es una que otra parte donde hay retroceso, también hay que decirlo. Pero la tendencia mundial es que esto vaya avanzando y que la participación de la mujer y la llegada a los cargos más importantes va a ser cada vez mayor, ¿no? Me gusta todo eso que comentas porque va muy atado a lo que hablábamos en la introducción de este video y es el tema de conocer nuestra historia, ser esa lucha política que hemos tenido las mujeres. Como tú nos mencionas, yo sé que para mi audiencia va a ser como un despertar, un abrir de ojos, reconocer que hay países islámicos, como tú mencionabas, hay 10 donde la posibilidad de las mujeres llegar a la política y donde ya esto ha ocurrido existe, no es un mito y es bueno irlo desmontando y despertar esa curiosidad de investigar más, porque en ocasiones nos dejamos llevar de las noticias, de lo que vemos en redes sociales y nos creamos conceptos que pueden estar totalmente errados y que nos crean esas narrativas de que como mujeres no somos suficientes o que como mujeres no hay oportunidades para nosotras llegar a roles políticos. Y quiero traer esto a tu libro, Carlos, porque todo lo que tú nos has venido mencionando es resultado de tu investigación periodística. Pero quiero enfocarnos en el libro, porque siento que es una fuente de conocimiento para toda mujer que quiera conocer esta historia política y no sepa por dónde comenzar, porque son muchos años de historia, diferentes países, diferentes religiones, el proceso incluso como tú mencionabas en México, cambios por los que ha ido pasando el Congreso, la política, que tal vez si una quiere entrar de golpe o de lleno, se resulte muy abrumador. Tu libro yo siento que es el punto ideal para empezar con esta investigación. Así que háblanos un poquito más de él, qué podemos encontrar, a quién va dirigido, dónde podemos conseguirlo. Sí, el libro trata del el mandato de estas 165 mujeres. Yo las distingo, unas que son interinas, las que llegan por elecciones, las que llegan por nombramiento en distintos sistemas políticos, y hago narrar una que otra. Hablo de casi todas ellas cuando no las listo, las pongo listadas con el año en que llegaron, la ideología que tienen, y narro eso para dar una perspectiva de quien lo lea, tiene una idea clara de cómo es el mandato de la mujer, el mandato de la mujer en el mundo. Hay algo, ha habido, cuando yo escribí el libro, había 165 mujeres que habían llegado. Ya hoy, después de un año, después de 6 meses que lo escribí, ya hay 171. Llegó una incluso aquí en mi país, acaba de llegar una en enero, llegó Delcy Rodríguez, y en febrero Laura Fernández, que tiene apenas 38 años. Imagínate tú los cambios que están habiendo. Con 38 años ya es presidenta de un país latinoamericano electa popularmente. Ahora, yo narro esto de estas 165, la divido en dos partes, ¿no? De 1960 hasta 2010, pido como 80 mujeres o 70 y tantas mujeres llegaron. Pero en los últimos 15 años, al mando, más mujeres que en todo el medio siglo anterior. O sea, algo está pasando en el mundo. Ve esta estadística, nada más, hay que ver, nada más en 15 años superaron a lo que se había ocurrido en 50 años. Y ahora, esto nos está diciendo que hay un cambio político en marcha y ese cambio es drástico, está siendo drástico. Yo hago unos ejercicios matemáticos que no te los voy a explicar aquí porque sería muy tedioso para hacerlo por televisión, pero sí sobre cuál es la tendencia, y la tendencia es ascendente a que haya más mujeres en el mundo. Quizá no tanta como yo puedo preverlo, ¿no? Pero sí calculan de que cada año, ahorita están llegando como 8 o 9, pero calculan que dentro de 5 años van a llegar 15 o 16. ¿Ves? Cada año van llegando. En el momento que yo escribí el libro, había unos 195 países en el mundo y en solamente 30 mandaban mujeres en ese momento. 30, más o menos 30 es lo que se mantiene la tendencia, ¿no? Entonces, están todavía muy pocas, yo diría, para que haya un cambio o una equidad de género mundial en este asunto de los mandos, porque todavía son muy pocas. Pero ahí van los cambios políticos en ejercicio, ¿no? Un asunto interesante.
te hablé de que Laura Fernández en Costa Rica llegó con 38 años. Bueno, ¿cuál es la media de edad con Ujú. la que llegan las políticas? Bueno, la media de edad es 53,15 años en todo el mundo y en América Latina 55 años, ¿no? Pero este es más o menos una edad normal porque los hombres también ocurre igual, Ajá. ¿no? Que llegan a esto. Yo hago un cálculo en el libro, los hombres que estaban al mando en países de Europa Central habían llegado con una edad de 60 años en el momento que yo lo investigué, frente a los 53 que llegaban las mujeres. O sea que ellas llegan un poco más jóvenes que los hombres. Eso tiene que ver también con el tema de la carrera política. Anteriormente, se esperaba que una persona, antes de poder ser electa para los cargos presidenciales, tuvieran carreras políticas muy marcadas. Pero también con este tema de la viralización, de la globalización, vemos más jóvenes interesándose en hacer un cambio político. Hombres y mujeres desde edades más tempranas, lo que te permite desde inicios, o sea, en mi caso, yo hice un poco de política desde la universidad, tú poder ir envolviéndote en este mundo de la política, creando carrera, dándote a conocer, lo cual no solamente impacta la edad a la que llegan hombres, sino también las mujeres, para que poco a poco podamos ver que se va llegando a una edad más joven. Se va flexibilizando esto, porque el mundo está cambiando. Hay ideas más frescas que vienen a la mesa, políticas más inclusivas, que ayuden a esos países a alcanzar esa evolución o esa globalización a la que se aspira. Y yo creo que también por ahí viene ese tema También, con lo de tu investigación, de que es mi predicción, ¿verdad? Que puede estar errada, que no solamente que las mujeres estamos llegando más jóvenes, sino que vamos a empezar a ver un ajuste en la edad de los hombres, que también van a empezar a llegar a esos roles políticos a edades más. puede ser. Bueno, te quería comentar también, Mairian, que el libro Ellas al mando se puede conseguir en Amazon, en las diversas páginas que tiene Amazon, Amazon México, Amazon Estados Unidos, Amazon España. El libro tiene 250 páginas. Y es una narrativa, como ya lo expliqué con algún detalle, y sobre todo yo hice algún énfasis en cómo fue que llegaron estas mujeres, cuál es el caso por caso, cómo fue que llegaron, ¿no? Para que la lectora vaya aprendiendo y ve en qué medida esa realidad se puede parecer a la suya, en que la realidad de ese país se puede parecer a la realidad del país donde ella está ejerciendo. Ese énfasis, y tiene un énfasis en la política como lucha por el poder. No es como la política, como políticas públicas, para ejercer políticas públicas. ¿Cómo fue que llegaron al poder? ¿Cómo lucharon por el poder para mantenerse? ¿Cómo no supieron mantenerlo? Hay una tipología, por lo menos mujeres que fracasaron. Y una de las que fracasó es la Perón, de Juan Domingo Perón, que Perón murió y la dejó ella de presidenta encargada. Fue presidenta constitucional de Argentina, pero mandó solamente 2 años. Sencillamente no pudo mantener el orden, no pudo mantener el orden en la población. Tuvo muchos problemas con los militares, no se entendió con su mismo partido, y es una relación que no manejó bien lo que llaman la política, ¿ves? La relación política, ¿no? Quiso hacer cosas que no debió hacer, se metió en polémica con sus grupos aliados, o sea, cosas que la debilitaron mucho, y el país fue al caos tanto que llegaron los militares y llegaron a imponer su caos, a imponer su orden, que también fue otro caos. Pero ya esa es otra historia. De ella fue una historia muy trágica a nivel político, y ella, bueno, estuvo presa 5 años. Ahora, hay otros casos de magistrales, de mujeres que han muerto ejerciendo el poder, han sido asesinadas, por lo menos. Hay una en África, y está en Pakistán el caso de Benazir Bhutto, la hija del mandatario Ali Bhutto, que ella llegó al poder en una socialdemócrata formada en los Estados Unidos, que llegó al poder y parece que tuvo muchos problemas con la corrupción y todo, pero ella era muy polémica, y la sacaron del poder y ella volvió y pidió permiso para estar al país, para ir a hacer campaña, y el presidente que estaba le dijo que la situación no le podía asegurar la vida, que estaba muy insegura la cosa, pero ella se fue de todos modos y la mataron, ¿no? Y murió haciendo lo que ella quería hacer, política. Hay un caso interesante. Te mencioné una de Nueva Zelanda que le dijo al esposo en la rueda de prensa
que ya podía ir junto al primer día de su colegio de su hija, ¿no? Ella se llama Jacinda Ardern, no te había dicho el nombre. Jacinda Ardern en Nueva Zelanda fue la segunda mujer en el mundo que parió estando en el gobierno, Jacinda Ardern. La primera fue Benazir Bhutto. Pero fueron dos cuestiones muy distintas. Benazir Bhutto fue unos cuantos años antes y en Pakistán, un país de Asia, donde no había el desarrollo político que hay en Nueva Zelanda, que fue esto muy reciente, en el 2023, lo de Jacinda Ardern. Benazir Bhutto lo escondió hasta el último momento. Se lo escondió a sus allegados, a todo, y parió hasta un día. La primera ministra acaba de tener un niño, ¿no? Y hasta la noche anterior estuvo ella despachando cosas, cuenta ella, ¿no? Pero era porque ella tenía de que se utilizara esto Ujú. para sacarla del poder, para excluirla, ¿no? Entonces después que estaba anunciado el asunto y hecho, bueno, no le quedó más que aceptarla, ¿no? Pero ve que son dos casos muy distintos. Yo creo que el mundo ha evolucionado y ya a lo mejor no es necesario que haya otra Benazir Bhutto, que se repite el caso, el embarazo de Benazir Bhutto y que tuvo que parir en cuestiones ocultas como ella tuvo que hacerlo. El mundo va cambiando, va evolucionando y bueno, hay cosas que son más abiertas y han ocurrido esas cosas que te cuento como es una anécdota, pero que es histórica, ¿no? Y bueno, los hombres no paren. Sí, no, y como dices, y muchas mujeres se limitan. Mira, yo todo mentoría. Me ha tocado el caso de escuchar chicas que llegan a ese tenedor donde tienen que decidir, o sigo mi carrera profesional o me voy por el lado de la maternidad. Y sienten esa presión social de tener que decidir entre una y la otra, porque entienden que ambas no pueden convivir, que una es el costo de oportunidad de la otra. Y me parece bastante interesante que tú traigas a la mesa estas dos historias, porque nos demuestra, número uno, la realidad de las mujeres. Número dos, como tú mencionas, que hemos pasado por un proceso evolutivo. Mira la diferencia de ambos casos. Y número tres, nos sigue recordando de que hacernos madres no nos quita la capacidad de liderar, no nos quita la capacidad profesional, no nos quita toda esa historia que nosotras traemos anteriormente. Y principalmente en la sociedad actual, donde cuando el padre decide estar involucrado, crea una sinergia donde sí existe ese balance entre perseguir carrera profesional y formar parte de la familia. Yo quiero terminar esta entrevista, Carlos, con una pregunta que va muy atinada a este tema eh, del embarazo, la personalidad, del liderazgo, cuando las mujeres fracasan y cuando las mujeres tienen éxito en la política. En base a tu investigación, tú que conoces a estas mujeres en el poder en un nivel un poquito más personal, porque has investigado su historia, después de tú haberlas estudiado, yo quiero que tú nos respondas si el poder transforma a las personas o simplemente revela quienes ya eran. Bueno, yo diría que para las mujeres es una experiencia nueva, ¿no? Todo esto que están dando y que está ocurriendo. Yo creo que el poder sí transforma a la persona. Hay quien cree que solamente le saca tal cual son, pero yo creo que nada más tener el poder y tener que ejercerlo, que la tendencia de muchos es a ejercer el poder sin límites, ¿eh? Como tengo poder para influir sobre los demás y para decidir, hay la tendencia a usarlo más. Pero el que conoce de política sabe que lo ideal es países como Suiza, donde el poder está distribuido y nadie tiene el control sobre el otro, está lo más distribuido posible. ¿Y eso qué evita? Evita problemas, evita guerras, evita violencia. La pregunta que me hace es muy difícil porque no sé, te hablo en el sentido de que te acepto. El poder creo que cambia a las personas porque le saca lo malo que puedan tener o, o lo bueno, ¿no? Si lo saben administrar, pero es tentador. Tentador no solo, porque fíjate, hay casos de una mujer en un país de Mauricio, en África, un país muy particular de África porque no tienen la violencia que tienen otros países de África.
pero que esa mandataria que hubo allí de presidenta fuera una tecnócrata que la pusieron allí y porque era representativa. Fue un caso de poner una mujer que representara a la sociedad. Ella, por falta de experiencia, se le acercó un millonario que hacía de crédito. Ella se puso a gastar con la tarjeta de crédito siendo presidenta. Y este es poder, claro. Si tú no tienes el poder, nadie te va a llegar con una tarjeta de crédito. Te lo dan porque tú eres la presidenta. Y ella cometió el error de usar la tarjeta de crédito para comprarse ropa, para comprar joyas, para comprar... Y eso le sobrevino un escándalo político. Sobre todo porque el que se le había dado era un inversionista que no tenía buena fama y ha tenido mala fama en un banco. Entonces ahí se armó el escándalo y el jefe político del país, el que era primer ministro, le pidió, mira, tienes que renunciar porque caíste en eso y no te estoy culpando, pero es necesario que renuncies por conveniencia del país. Cosas como esta pasan, a veces porque la gente o la mujer no es muy ducha en estas cuestiones de la política y sabe que debe tener cuidado con las cosas, porque cuando tienes poder se te acerca mucha gente. Cuando tienes poder te van a buscar y tú tienes que saber a qué sitio vas a ir, con quién vas a viajar, en qué avión te vas a montar. Todo tienes que investigarlo. Todo tienes que investigarlo porque necesita guardar un prestigio y una presencia y evitar malos entendidos. Carlos, de nuevo, muchísimas gracias por decir que sí a esta entrevista en Wine After Five. Gracias por traernos todos estos datos, estas informaciones sobre mujeres en el poder, sobre la historia y la trascendencia que estamos teniendo a nivel global, porque como tú nos muestras, no es solamente la realidad que conocemos de Latinoamérica, pasa en países islámicos, pasa en África, pasa a nivel global. Y el cambio que estamos teniendo y cómo nos estamos catapultando, especialmente en los últimos 15 años. En este video, aquí les vamos a estar dejando el cover del libro de Ellas al Mando, así llegan las mujeres al poder, y en la descripción el link de Amazon y todas las otras páginas donde ustedes pueden comprarlo y empezar su investigación política en cualquiera de ellos. Así que gracias, Carlos, por nuevamente por decir que sí y nos vemos en un próximo video.